Mi primer comentario va un poco en global. En todo este problema de las drogas para uso recreativo o no, ilegal o legal, hay una respuesta del huésped que hace diferencia, en donde un buen número de individuos de la especie humana prueba o tiene contacto con las drogas, pero solo una pequeña proporción se vuelve adicto. Creo que ahí está la diferencia entre tener una experiencia en una etapa de la vida X con alguna de las drogas mencionadas, como puede ser cualquiera de ellas, y la posibilidad de ser adicto. Creo que esto tiene que ver más con la genética del individuo que le vuelve adicto en relación a la necesidad que tienen sus receptores de continuar recibiendo el estímulo de la droga. Y yo creo que al final de cuentas, si uno visualiza estas imágenes de la humanidad en el futuro, si las drogas llegan a ser de uso recreativo en algún momento, pues habrá una diferencia clara en la sociedad de aquellos que son adictos, que se expusieron y no pudieron después desentenderse o desapegarse del uso de las drogas, aquellos que las usaron en una época de su vida y después las dejan de usar y no pasa nada, nunca se vuelven adictos. Creo que esa parte hace falta estudiarla bien. ¿Qué hace la diferencia genéticamente en los humanos que les obliga o les lleva a la adicción? Porque esa es la diferencia fundamental. Lo otro, pues, es la discusión que hay en el momento actual en el mundo, si hay que legalizarla o no. Pues es tal grande el porcentaje que lo utiliza que parece que legalizarla no es intrascendente más que para acabar con el mercado ilegal y estas cosas de las mafias y esto, pero es tan grande el uso en realidad y tan fácil la disposición que hay, que yo buscaría más entender los mecanismos por los cuales una parte de la humanidad o de la especie humana llega a la adicción y otra gran proporción, la mayor proporción, nunca es adicto. Fuman marihuana en la adolescencia o con universitarios y se acabó. Y nunca más lo vuelven a hacer y lo recuerdan como una experiencia interesante, agradable y no tienen, o desagradable, pues, ¿no? Y después se acabó. Entonces, creo que en esa parte hay que hacer una reflexión o una búsqueda de estos mecanismos que acabo un poco atarantado de escuchar tantos en tan poco tiempo, ¿no? Los mecanismos de acción y el comportamiento, que yo voy a la pregunta más grande, es ¿qué lleva a la adicción, ¿no? Ese es mi A mí se me cuestionamiento. hace un poco peligroso hablar de esta manera de las drogas porque hablar a la par de la marihuana y de los inhalantes se me hace, híjole, dos cosas tan diferentes que creo que es muy peligroso porque ayuda a estigmatizar la marihuana de una manera muy negativa. Todas las cuestiones que tú atribuyes a la marihuana, yo no las he visto en familias con hijos que consumen marihuana de manera regular y sí las he visto en familias con hijos que consumen alcohol de manera regular. O sea, yo nunca he visto una familia desintegrada por tener hijos que fuman marihuana. Y yo tengo colegas que toda su vida han fumado marihuana y son gente muy inteligente y muy capaz. En cambio, por ejemplo, con el alcohol no sucede lo mismo. Las familias que tienen hijos que consumen alcohol de manera cotidiana y las personas que caen en la adicción del alcohol destruyen su vida. Entonces, a mí me parece muy peligroso porque tú mencionabas a Escotado al principio y a la conclusión que Escotado llega después de su estudio es el que tenemos que tener mucho cuidado al hablar de drogas, porque finalmente lo que estamos haciendo es permitir ciertas drogas que pueden ser terriblemente peligrosas como el alcohol y prohibir y pretender controlar a la población a través de la prohibición de otras drogas. Esa es la conclusión de Escotado y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que sería muy conveniente, primero que nada, hablar de dosis. Cuando tú dices que se ha observado que las personas que fuman marihuana padecen ciertos síntomas, lo primero que se me ocurre es decir, ¿a qué dosis? Porque la gente que yo conozco que fuma marihuana, yo no la veo así, ¿eh? Yo la veo muy sana, muy funcional. Me imagino que ha de ser gente que no es adicta o que lo hace de manera recreacional. Todo en la vida en exceso es malo, ¿no? Absolutamente todo. Y yo creo que sí, tanto el tabaco como el alcohol en algunos momentos puede ser incluso más perjudicial que muchas otras drogas. Y habrá que recordar que todo lo que estamos ahorita viviendo de
los carteles de la mafia y todas las muertes más, pues ya se vivió hace muchos años en Estados Unidos cuando la prohibición del alcohol, que fue un desastre, y que se acabó cuando se levantó la prohibición, y bueno, pues hay alcohólicos en Estados Unidos, igual que hay en México y demás, pero no tiene tanto problema. Yo la verdad soy perfectamente convencido de que habría que legalizar todas las drogas. Se oye muy fuerte, pero al final de cuentas, pues como dice el dicho, no hay nada más deseado que lo prohibido. Mientras siga prohibiendo todo, la adicción va a seguir siendo cada vez mayor. No digo que no tengan efecto, por supuesto que tienen mucho efecto secundario y dañino, pero no mucho más que el alcohol y el tabaco, en realidad. Y pienso que algo que ha estigmatizado, cuando menos a la marihuana, es esto que mencionas en la página 4, que el abuso y la dependencia de cannabis se asocia al uso y al abuso de otras sustancias. Yo no sé qué tan duro es este dato, pero se dice en todos lados, ¿no? Que empiezan así y luego van a cosas más fuertes. En la página 8 también dices algo que no sé si se han seguido adolescentes en donde al llegar a la edad adulta duplican el riesgo de depresión y ansiedad. Y luego estos 4 amparos de la Suprema Corte pues ya hace jurisprudencia, ¿no? Yo pienso que esto va a aceptarse pronto ya para fines recreativos. Y mencionaste el hígado y bueno, y pienso que debo de decir que uno de los factores de riesgo más importantes para adquirir hepatitis C es precisamente el uso de drogas. Y aquí preguntamos, aunque sea una sola vez, si han usado drogas ilícitas, sobre todo de aplicación endovenosa, no porque la droga lleve hepatitis C, sino por la contaminación con jeringas y agujas contaminadas. De hecho, hoy por hoy es la primera causa de hepatitis C en países desarrollados, la administración de drogas por vía endovenosa. En picaderos que le llaman en la frontera norte de México, lo que se ha observado en Tijuana, en Ciudad Juárez, es que el 100% de los adictos en un término de 6 años tienen hepatitis C. Y los casos de hepatitis C aguda en los Estados Unidos, en este momento, que es causado por drogas, es de más del 68% de los casos. Creo que todas las drogas tienen o han sido hechas en su momento o descubiertas por alguna acción determinada. Creo que lo más importante efectivamente no es el uso de ellas en forma ocasional, sino la adicción, el que marca que la persona continúe tomando, bebiendo, fumando, inhalando, inyectándose, etcétera. Creo que la adicción sería lo más importante a vigilar. También estoy de acuerdo con el doctor Rivero de que si se legalizan, automáticamente acabamos con un problema económico, político, social, pero eso obligaría, y eso sería lo único bueno, a controlar calidad, dosis, pureza de las drogas como tal que pudieran llegarse a vender. Aunque tenemos también el ejemplo del alcohol adulterado que no se ha podido controlar, o sea que también debajo del agua se producen cosas, pero se tendría un mejor control. Y yo creo que las campañas serían sobre la adicción, lo que origina el consumo frecuente, y obviamente tendría que tener un impuesto suficientemente grande para tener todas las clínicas de atención al mismo tiempo. Pero de todas maneras la estamos teniendo el problema. Hay muchísimos, algunos identificados y la gran mayoría no identificados, tanto del alcoholismo como del mismo tabaquismo, que no se mencionan en el estudio, pero creo que son las más importantes, como lo pusiste en los porcentajes del principio. Se habla mucho de la marihuana en la actualidad y sabemos que algunos de sus componentes se pueden usar como medicamentos, pero hay que purificarlos. Y otros son más dañinos que otros. Entonces, viene siendo ahora sí que como el famoso ginkgo biloba que se utilizaba dizque para mejorar la circulación a la cabeza. Si no está estandarizado y purificado, es neurotóxico. Entonces, si se utiliza una presentación hecha quién sabe dónde, de nada más molida la hojita con todo y todo, viene siendo perjudicial y neurotóxica.
Entonces también tendríamos que tomar en cuenta que la pureza y manejo en los laboratorios y manejar la adicción, que creo que es lo más importante, como mencionó el doctor. Esta situación de los endocannabinoides, que son receptores que recién no tienen mucho que se han descrito, que son partículas que están dentro, o sea, nosotros tenemos receptores endocannabinoides, producimos nuestra marihuana interna y que también estas sustancias nos están dando la sensación del placer. Los antidepresivos y las sustancias que se están sintetizando para modificar el ánimo tienen acción sobre estos receptores. Entonces, consideré que eso era importante, el mencionar todos los hallazgos sobre el tratamiento de enfermedad de Alzheimer, enfermedades que tienen relación como la esclerosis múltiple, que tienen relación con procesos inmunológicos. También considerar que podrían ser muy importantes para el seminario, y mejor poco y bueno que traerles una chorizo de 1000 cuartillas. Sí, existe una relación entre, y esta era yo a la reflexión que había llegado, que curiosamente me parecía más peligroso el consumo de alcohol, o sea, los problemas del consumo de alcohol, que el consumo de la marihuana misma. Y que esto, porque los datos no son consistentes, y que sí habría que hacer una cuestión de la dosificación, marca la diferencia. No es lo mismo fumarse un cigarrillo o darle 3 aspirones que las gentes que nosotros vemos en los hospitales, que obviamente no son los que están en filosofías y letras, que se fuman 40 cigarrillos por día y entonces están en un estado totalmente amotivacional, con alucinosis y con un gran letargo y con un gran deterioro. También la combinación de inhalantes, marihuana, alcohol, tabaco, o sea, son bombas. Ya no los quise saturar con toda esa información y traté de ser como lo más resumida, porque sí, pelando y pelando y pelando. La otra cuestión es que sí, existe una relación entre la genética y el uso, la cuestión de la adicción, pero en estudios se ha visto que ciertas drogas tienen un efecto de refuerzo sobre receptores dopaminérgicos y receptores de endocannabinoides y sobre el sistema límbico, que está muy poco estudiado. Tomé las que eran más importantes, eliminando tabaco y alcohol, cocaína, marihuana e inhalantes, y por eso me centré en estas, pero sí existen otras muchas más, y lo que está ganando ahorita es el uso de anfetaminas, que también es una reflexión. Les comunico que, por ejemplo, para el síndrome de déficit de atención, las anfetaminas se utilizan mucho, pero ha habido reportes recientes que el uso de las anfetaminas en niños pequeños también altera la maduración de las vías del sistema córtico-estriado y de la sustancia blanca. Entonces, son como situaciones de doble filo, decir, bueno, ¿qué tanto le puedo dar a un niño anfetaminas o metanfetaminas para el tratamiento del TDA sin lesionar a futuro el cerebro? Entonces, es un campo amplísimo, amplísimo. Yo lo hice breve, conciso y preciso por cuestiones de tiempo, pero para el documento que le voy a presentar sí le voy a poner muchos datos, muchísimos datos más de lo que tengo, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias.